Sean bienvenidos a este siguiente video donde vamos a abordar los conceptos de soporte y resistencia para ya ir aplicándolos al gráfico. Vamos a proceder a compartir pantalla. Y vamos a empezar. Bueno, en primera instancia vamos a explicar un poco el tema del soporte y resistencia. Soporte tiende a ser vamos a poner que soporte es la zona, vamos a poner que soporte es la zona debajo del precio que genera un freno para que el precio siga bajando. Y la resistencia, zona encima del precio que genera freno para que el precio siga subiendo. Esto tiende a ser dinámico. Una resistencia, una vez rota, se convierte en soporte y viceversa. Un soporte, una vez roto, se convierte en resistencia. Vamos a explicar esto un poco con más a detalle. Generalmente tienden a ser zonas. Tienden a ser zonas. Y explicamos. Si tenemos el precio que llega a este punto, ahora sí, tenemos el precio, ¿cierto? Llega a este punto y baja, lo que está haciendo es que acá algo frenó el mercado, creándose una resistencia en esa zona. Al igual que en este punto, el precio al volver a subir generó otra zona de rechazo, que en este caso sería soporte por estar debajo del precio en este momento. ¿Qué pasa cuando el precio se encuentra acá? Y voy a cambiar de color. Voy a poner eso. Tenemos dos opciones. Que el precio llega a esta zona y como la zona genera un freno en el precio, el mercado puede bajar o el mercado puede romper. En el primer caso, caso 1, voy a poner acá, caso 1, el precio respetó esta zona y va a buscar la siguiente zona, que en este caso sería soporte. Acá voy a poner resistencia. Aquí, en este punto. O sea, en esta punta, en la parte 1, respetó. En este caso, respetó nuestro, nuestra resistencia y va en busca de nuestro soporte. ¿Qué pasa en el caso 2? El precio rompe nuestra zona de resistencia. Va a llegar un punto de que el precio no va a continuar subiendo, generando así otra zona de resistencia.
y por ende el precio va a ir a buscar la siguiente zona, que sería nuestro soporte anterior, que al ser roto se convierte en nuestro soporte y acá se crea una nueva resistencia. Voy a cambiar el color ahora. Voy a poner un- ¿Qué pasa en esta zona? El precio o bien lo respeta y genera un soporte y va en busca de nuestra nueva resistencia. ¿Qué pasa en el caso de que vuelva a romper? Tiene dos casos. Caso uno, ¿cierto? Que acá nuestra resistencia la respete o la rompa. Ahora vamos a ir por nuestro caso 2. En el caso de que respete. Si respeta nuestra resistencia, se convierte en resistencia, obviamente. En el caso de que va a buscar nuevamente nuestro soporte, acá obviamente tenemos dos opciones de nuevo. O respeta el soporte o lo rompe. En este caso va a decidir que lo rompe, ¿cierto? Generando así una ruptura. El soporte anterior se vuelve a llamar resistencia y al momento de no subir, no, de no bajar más, disculpa, el precio tiende a crear un nuevo soporte. Y acá tenemos otra opción. O respeta la resistencia y baja, rompiendo este soporte, convirtiéndolo en resistencia y baja, o rompiendo nuestra resistencia, convirtiéndolo en soporte y subiendo, y así sucesivamente, tanto para la resistencia como para el soporte. Tienden a ser dinámicos. Por ejemplo, voy a poner acá varias líneas para que se entienda. Entonces, voy a poner resistencia, R obviamente, y soporte, S, ¿cierto? Entonces, tenemos nuestro precio acá. Y nuestro precio decide respetar esta zona. Entonces nosotros ponemos una S de soporte, ¿cierto? Pero el precio, al volver acá, lo rompe. Con el precio se genera un retroceso que nos genera, nos convierte en una resistencia y convierte un nuevo soporte. El precio respeta nuestra resistencia, rompe nuestro soporte, tiende a hacer un retroceso y que nos genera nuevamente una nueva resistencia, que es nuestro soporte anterior, y crea un nuevo soporte. Y así sucesivamente. Se puede hacer esto, y ¿qué tendríamos acá? Acá tendríamos una nueva resistencia. Acá tendríamos un soporte nuevo, tendríamos una resistencia nueva,
una resistencia, una resistencia, una resistencia y una resistencia. Y tendríamos un soporte, un soporte, un soporte, un soporte, y así sucesivamente. Además, generando una tendencia bajista. Vamos a ver ya en el gráfico nuestro soporte y nuestra resistencia para que se pueda apreciar de mejor forma marcándolo con esta línea. Y partimos por, vamos a empezar acá. Vamos acá, porque tiene este punto, el precio retrocede, vuelve a tocar, es una buena zona. Tenemos esta zona y esta zona. Entonces, el precio respeta nuestra resistencia, respeta nuestro soporte, respeta nuestro soporte, respeta nuestra resistencia y genera una rotura. Entonces, ¿qué es el precio? Crea un nuevo soporte y espera la resistencia anterior, pero de igual forma crea otra resistencia en esta zona. Luego el precio baja, rompe nuestra resistencia, nuestro soporte y la convierte en resistencia y nos crea un nuevo soporte. Pero ¿qué hace el precio? Baja y va a tocar nuestro primer soporte que tenía. Al tocar nuestro soporte, el precio baja, nuestro soporte que se convirtió en resistencia, que se convirtió en soporte, se convirtió en resistencia y soporte en esta zona. Esta nueva zona, que era soporte, la convierte en resistencia. Y así sucesivamente. Es recomendado marcar las zonas con una zona para que ya te da más versatilidad al momento de analizar. Si se fijan, en este caso, el precio va respetando, el precio va respetando las zonas. La rompe, respeta, crea zonas, la rompe, respeta, respeta. Y así va generando soportes y resistencias. Una buena forma de marcar los soportes y la resistencia es ir al gráfico de línea, tomar la herramienta línea horizontal e ir marcando la línea. Una vez seleccionan una línea con el control apretado y seleccionando la línea, crean una copia para que sea más fácil. Acá se genera un soporte, resistencia, resistencia. Vamos marcando los puntos que nosotros tenemos en consideración. De esta manera se generan nuestros soportes, nuestras resistencias, nuestro soporte, nuestra resistencia,
soporte, soporte, resistencia, resistencia, soporte. De esta manera se puede apreciar el gráfico mejor marcando nuestros líneas de soporte y resistencia. Depende de la persona o de la persona que está analizando, va a marcar una soporte o resistencia para que sea válido. Muchos prefieren, en este caso, de que se marque como un soporte en esta zona y se genera una resistencia, se marca esa zona importante, ya que si está marcada por una sola vez, no es tan relevante por lo que dice. En este caso, ponemos nuestra línea acá, toca soporte y toca resistencia, es válido. En este caso de acá, como soporte y como resistencia, o sea, también es válido. Acá, como soporte y como resistencia. Tienen que tener un toque de ambas direcciones, por encima y por debajo, para que se convierta en una zona. Y si se fijan, vamos marcando acá, tiene por encima, por debajo. Y si se fijan, vamos a nuestro gráfico de velas, que es el que utilizamos, y zona respetada. Si se fijan, va respetando con el tiempo todas estas zonas. En este caso, todas estas zonas marcadas desde acá, en algún punto hacia la derecha, van a respetar. La primera zona no la respetó, rompió, respetó la segunda. En este caso sí respetó, porque como era resistencia, la convirtió en soporte, respetó la que era soporte, resistencia, la volvió a respetar como resistencia, rompió esta, respetó esta, la respetó, rompió, la respetó, bajó, la respetó, bajó, subió, bajó, subió. Y así sucesivamente. En este caso, podemos marcar estas zonas como ha tocado acá y no ha tocado acá, es posible que el precio baje hasta esta zona para continuar con su dirección. De esta forma, tenemos nuestra resistencia y nuestro soporte. Y la forma de validar algunos es que toque de una forma, toque por esta zona. Esto ya valida el movimiento. Un toque por encima generando soporte y un toque por debajo generándola como resistencia, vuelve a esta zona relevante para siguientes toques. O sea, hacia futuro el precio hace esto y vuelve acá, es una zona relevante para poder vender, poniendo un stop por encima del punto anterior para que el precio luego continúe su curso. Mientras mayor es la temporalidad, más claro se ve, si se fijan. En toda esta zona de soporte, 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 al momento de romper, lo respeta como una resistencia. De igual forma, momento que es soporte, soporte, esta zona y esta zona
marca la resistencia, ¿cierto? Lo que está por encima del precio, resistencia, por debajo del precio, soporte. Una vez al romper nuestra zona, genera un nuevo soporte y va a buscar nuestra resistencia. Y así pasa con soporte, con resistencia. Nuevos soportes, rotura y lo convierte en resistencia. Acá, soporte, soporte. Rompe, va a buscar la resistencia y continúa con su dirección. Y así sucesivamente. También están los soportes dinámicos, que son de esta manera. Resistencia, resistencia y por debajo en diagonal. Son soportes diagonales, disculpe, que son cuando va generando bajos más bajos, pero de una forma más estilizada y con movimientos de rango similar. Y están los soportes y resistencias, que son con indicadores, que en este caso serían una línea de tendencia, depende tu gusto, la EMA, en mi caso 80, por encima del precio genera soporte, al romper el precio genera resistencia. Son soporte y resistencia dinámicas. Obviamente no son tan precisas al momento de generar entradas, por si se puede ver, se puede apreciar que hay un mayor volumen. Pero sí tienden a tener acá tenemos resistencia, entonces ¿qué hace el precio? Baja, genera una nueva resistencia, pero lo que era resistencia probablemente lo va a convertir en soporte para continuar su movimiento al alza. Bien. De esta manera vemos que los soportes y resistencias son más versátiles en el sentido de que en un momento puede ser una resistencia, pero en cualquier momento lo rompe y lo convierte en soporte. Y un soporte, al momento de romper, lo convierte en resistencia. Y así, disculpen, una resistencia al momento de su rotura se convierte en soporte. Y un soporte al momento de su rotura se convierte en resistencia. Esto fue por el video de hoy, un video bastante breve, espero se haya entendido, para el soporte y para la resistencia. Aunque es un concepto bastante básico, bastante simple de entender, cuando hay una zona que frena el precio por encima, es una resistencia, y cuando llega una zona que frena el precio por debajo, es un soporte.